Crecí en una región rodeada de bosques. Explorar esos lugares siempre había sido mi pasatiempo favorito, pero era difícil encontrar un rincón que no hubiera recorrido ya, que no sintiera como parte de mi propio mundo. Sabía reconocer cada sonido, cada cambio en la textura del suelo bajo mis pies, cada murmullo de las ramas cuando el viento se colaba entre ellas. Una tarde de otoño decidí que era momento de desafiar mi propio conocimiento y buscar un lugar nuevo. Uno de esos senderos sin señalización que parecen perderse en la vegetación y solo los más curiosos se atreven a explorar. Mi abuelo me había contado que, en algún rincón del bosque, existía un sendero antiguo que pocos conocían y que tenía fama de perder a quienes lo recorrían. Por supuesto, las historias no me asustaban. Si acaso, me llenaban de curiosidad. Así que me armé de valor, un mapa y una linterna, y me adentré en el bosque en busca del sendero olvidado. Al principio, todo iba bien. La caminata era tranquila, el bosque estaba en silencio, y el suelo crujía suavemente bajo mis pies. A medida que me adentraba más, noté que la vegetación se hacía más densa, como si los árboles y arbustos intentaran impedir el paso, pero seguí avanzando, empujando ramas y hojas secas a un lado hasta que finalmente vi lo que buscaba. Un estrecho sendero cubierto de hojas y enredaderas que se perdía entre los árboles más densos. No había marcas en los árboles ni rastros de huellas recientes. La curiosidad me llevó a seguir adelante, ignorando el hecho de que la luz comenzaba a menguar. Me convencí de que, si me mantenía en línea recta, eventualmente podría volver sobre mis pasos. Pero, a medida que avanzaba, algo en el aire cambió. Un silencio absoluto se instaló en el bosque. Ni siquiera podía escuchar mis propios pasos. Solo sentía una extraña presión, como si el lugar estuviera conteniéndome. Después de media hora, llegué a una bifurcación en el sendero. Dos caminos se abrían ante mí, ambos igual de estrechos y cubiertos de vegetación. No llevaba ningún equipo de orientación, confiaba en mi sentido de dirección, así que escogí el camino de la derecha, aunque algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. El sendero comenzó a cambiar. Las ramas de los árboles se entrelazaban, creando una especie de túnel natural que bloqueaba la poca luz que quedaba. Encendí mi linterna, y su luz parecía más débil de lo normal. El aire estaba cada vez más denso y frío, y tuve que detenerme varias veces, sintiendo una extraña ansiedad que no podía explicar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Intenté volver sobre mis pasos, pero el camino que había recorrido ya no estaba allí. Miré a mi alrededor, buscando algún punto de referencia, pero todo parecía haber cambiado en cuestión de minutos. Los árboles, las ramas, incluso la textura del suelo, parecían diferentes. Era como si el bosque estuviera vivo, moviéndose lentamente a mi alrededor. Seguí caminando, intentando mantener la calma. Me dije que solo era un sendero difícil, que la vegetación me estaba jugando una mala pasada, y que en cualquier momento encontraría el camino de vuelta. Pero la sensación de que algo me estaba observando se intensificaba con cada paso. Cada vez que me detenía para escuchar, el silencio era abrumador. Al cabo de un rato, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, enfocando la linterna hacia la oscuridad, pero no vi nada. Solo árboles y sombras. Avancé de nuevo, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, pero el crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. ¿Hola?, dije en voz baja, esperando que alguien, algún animal o incluso un excursionista, respondiera. No hubo respuesta, solo el mismo silencio opresivo. Aceleré el paso, intentando concentrarme en lo que estaba haciendo,
en cada piedra, en cada raíz bajo mis pies. Sabía que, si perdía la calma, sería peor. Después de unos minutos, llegué a un pequeño claro. Parecía un lugar seguro, así que decidí detenerme para recuperar el aliento. Pero cuando miré a mi alrededor, el corazón me dio un vuelco. En el centro del claro vi algo que no debería estar allí. Una roca lisa, grabada con símbolos extraños. Me acerqué con cautela, enfocando la linterna para ver mejor. Los símbolos parecían antiguos, tal vez una especie de runas o signos desconocidos, pero lo más extraño era que parecían recientes, como si alguien los hubiera tallado hacía poco. Al tocar la roca, una sensación de frío extremo recorrió mi cuerpo, como si un hielo invisible me hubiera atravesado los huesos. Entonces, lo sentí, una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí, entre las sombras, vi una figura humana. Era un anciano de cabello largo y sucio, con una piel pálida y arrugada como la corteza de un árbol. Sus ropas parecían desgarradas, cubiertas de barro y musgo, como si hubiera estado vagando por el bosque durante años. Su mirada era oscura, sin un destello de vida. «¿Perdido?», preguntó en voz baja, con un tono que me heló la sangre. Sentí que el corazón me palpitaba en la garganta. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. «Sí, creo que tomé un sendero equivocado», respondí con voz temblorosa. El anciano me observó en silencio, sus ojos vacíos clavados en mí, como si estudiara cada rincón de mi mente. Su presencia era abrumadora, y la extraña frialdad del lugar se intensificó. Finalmente, asintió lentamente. «Eso les pasa a todos los que vienen aquí», murmuró, sus palabras resonando en mi mente mucho después de que las dijo. Antes de que pudiera decir algo más, el anciano giró y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Sin saber por qué, lo seguí. La idea de quedarme solo en ese lugar era aún más aterradora que seguir a ese extraño. Nos adentramos en otro sendero estrecho, y aunque mis instintos me gritaban que me detuviera, algo en su mirada me decía que esta era mi única oportunidad de salir. Después de un rato, llegamos a un punto donde el sendero se bifurcaba nuevamente. El anciano se detuvo y me miró con sus ojos hundidos, pero no dijo nada. El silencio era tan absoluto que sentía el peso de sus palabras sin que las pronunciara. ¿Es el camino de vuelta?», pregunté, tratando de sonar firme, aunque el miedo me consumía. Él asintió lentamente y levantó una mano, señalando el sendero a la derecha. «Sigue ese camino», dijo con una voz profunda, «pero no te detengas y no mires atrás». Sin dudarlo, comencé a caminar en la dirección que me había indicado. Mis piernas temblaban con cada paso, y el silencio del bosque se hacía más denso a medida que avanzaba. La linterna parecía perder intensidad, y por momentos, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Todo era irreal, como si caminara en un sueño oscuro del que no podía despertar. Después de varios minutos, escuché susurros detrás de mí. Eran voces bajas, murmullos extraños que parecían surgir desde el suelo, desde los árboles y el aire mismo. Sentía la tentación de girarme, de ver si el anciano me seguía, si había algo más acechándome, pero recordé sus palabras y continué, obligándome a mirar solo hacia adelante. Entonces, lo vi. La salida del bosque. La luz de la luna brillaba en la distancia, y mi corazón se aceleró de alivio. Pero los susurros se hicieron más fuertes, y sentí un peso frío en mi espalda, como si alguien me estuviera respirando al oído. No me detuve. Aceleré el paso,
sin atreverme a girarme, y con un último esfuerzo, salí al claro. La luz de la luna me envolvió, y el aire parecía despejado, fresco y real. Miré hacia atrás, esperando ver al anciano en el límite del bosque, pero solo vi sombras. La oscuridad lo cubría todo, y el sendero que acababa de recorrer parecía haberse desvanecido. Regresé a casa esa noche sintiendo que algo me seguía aún, algo que se había quedado en mi mente y en mis recuerdos. Al día siguiente, volví a buscar el sendero, tratando de encontrar al anciano o las extrañas marcas en las rocas. Pero no había nada allí. El bosque lucía diferente, como si jamás hubiera estado en ese lugar. Desde entonces, he evitado el bosque. Siento que algo quedó atrás, esperándome. A veces, en las noches, escucho susurros cuando estoy solo, como si las sombras del sendero olvidado aún me estuvieran buscando. Había pasado un tiempo desde mi última excursión al bosque. El trabajo y la rutina me tenían atrapado y necesitaba un descanso, un tiempo a solas. Así que cuando un amigo me ofreció unirme a él en un campamento al que había ido desde niño, no lo dudé. Era un sitio alejado, en la sierra, rodeado de árboles tan altos que parecían tocar el cielo, y alejado de cualquier señal de vida humana. Era justo lo que necesitaba. Llegamos al campamento al caer la tarde. Montamos las tiendas y encendimos una fogata mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, dejando el bosque sumido en una penumbra extraña. La oscuridad en aquel lugar era diferente, más densa de lo que estaba acostumbrado. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, y las sombras parecían moverse al ritmo del fuego. Al principio, todo fue perfecto. Compartimos historias, reímos, y el bosque nos rodeaba como un viejo amigo. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. Una sensación de inquietud se instaló en el aire, y el viento dejó de soplar. Todo estaba en un silencio absoluto, interrumpido solo por el crepitar de la fogata y el sonido de las ramas crujiendo ocasionalmente a lo lejos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando mi amigo decidió ir a dormir. Yo, en cambio, me quedé un rato más junto a la fogata, mirando las llamas danzar y disfrutando de la quietud. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una luz tenue y blanquecina que se movía entre los árboles a lo lejos. La luz era suave, apenas visible, pero inconfundible. Se deslizaba entre los troncos, flotando a unos pocos metros del suelo, como si estuviera buscando algo. Al principio pensé que era un reflejo, o tal vez la linterna de algún campista perdido. Pero a medida que la observaba, me di cuenta de que no era una linterna. No proyectaba sombras ni iluminaba nada a su alrededor. La luz se movía de forma errática, zigzagueando lentamente entre los árboles, como si tuviera vida propia. Era difícil determinar su tamaño exacto, pero calculé que no debía ser mucho más grande que una pelota de tenis. Estaba a unos 50 metros de distancia, y cada vez que trataba de enfocarla mejor, parecía desvanecerse, solo para reaparecer un par de metros más adelante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en aquella luz no se sentía bien. Pero a pesar del miedo, la curiosidad pudo más. Me levanté en silencio y comencé a caminar lentamente hacia el borde del campamento, tratando de no perderla de vista. La luz se deslizaba sin hacer ruido, y cada tanto parecía detenerse, como si escuchara algo, para luego seguir avanzando. Mientras me adentraba más en el bosque, el sonido de mis propios pasos se volvía más fuerte. Los árboles parecían multiplicarse a mi alrededor, y la oscuridad era cada vez más profunda.
me di cuenta de que había dejado atrás la fogata. El campamento ya no estaba a la vista, pero no podía detenerme. Algo en esa luz me atraía de una forma extraña, como si necesitara saber qué era o a dónde me llevaría. A medida que avanzaba, la luz pareció percatarse de mi presencia. Se detuvo y giró hacia mí, como si me estuviera mirando. Por un instante, sentí que aquella cosa me estudiaba, y el pánico me hizo pensar en dar media vuelta y regresar al campamento. Pero antes de que pudiera reaccionar, la luz se elevó unos metros y comenzó a moverse rápidamente, como invitándome a seguirla. Me adentré más en el bosque, guiado por aquel destello que zigzagueaba entre los árboles. Cada vez que parecía desaparecer, volvía a aparecer a unos metros más adelante, como si jugara conmigo. La seguí durante lo que me parecieron minutos, aunque podrían haber sido horas. El tiempo perdió todo sentido en medio de aquella oscuridad. Finalmente, la luz se detuvo en un claro. Era un espacio abierto y cubierto de maleza, rodeado de árboles viejos y torcidos que parecían haber sido testigos de algo terrible. La luz permaneció inmóvil, flotando en el centro del claro, y por un momento pensé que el juego había terminado, que me había llevado a algún lugar para descubrir algún secreto. Pero entonces, la luz comenzó a dividirse. Lo que antes era una sola esfera blanca se desdobló en dos, y luego en cuatro, hasta que una docena de pequeñas luces flotaban frente a mí, cada una moviéndose en círculos lentos. El miedo me atrapó por completo. Las luces comenzaron a acercarse. Se movían en una danza hipnótica, como si se comunicaran entre ellas, formando figuras extrañas en el aire. A pesar de que estaba paralizado por el terror, no podía apartar la vista. Sentía que había algo familiar en sus movimientos, algo que intentaba recordar, pero que se escapaba de mi mente en medio de la tensión. Mientras observaba, una de las luces comenzó a alejarse de las demás y se acercó más a mí. La sensación de ser observado se intensificó. La luz flotaba apenas a unos centímetros de mi rostro, y, aunque no emitía calor, sentí una especie de vibración, como una energía en el aire que parecía recorrerme de pies a cabeza. De repente, la luz cambió. Su blancura se volvió opaca, y vi en su interior algo extraño. Una imagen, difusa pero inquietantemente familiar. Al principio no comprendí lo que estaba viendo, pero luego me di cuenta de que era yo. Era mi propio rostro, reflejado en aquella esfera, pero distorsionado, con una expresión que no reconocía. Sentí una punzada de pánico y di un paso atrás. Pero entonces, todas las luces comenzaron a moverse hacia mí, rodeándome en un círculo cerrado. Sus reflejos mostraban mi cara una y otra vez, cada una con una expresión diferente. Enojo, tristeza, miedo, incluso una sonrisa torcida que nunca había visto en mí mismo. Intenté gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Era como si el bosque hubiera absorbido mi voz. Todo estaba en un silencio absoluto, y las luces seguían rodeándome, girando más rápido, hasta que el mundo a mi alrededor se convirtió en un torbellino de destellos y sombras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto, como si estuviera flotando en medio de la nada, rodeado por aquellas luces que parecían absorber mi esencia, mi identidad. Mi mente comenzó a llenarse de recuerdos extraños, imágenes y sonidos que no recordaba haber vivido. Y entonces, en un instante, todo se detuvo. Me encontraba solo en el claro. Las luces habían desaparecido, y el bosque estaba sumido en una oscuridad densa y aplastante. La luna apenas asomaba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas que parecían moverse lentamente. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado,
pero me sentía agotado, como si algo me hubiera robado la energía. Intenté recordar el camino de regreso, pero mi mente estaba en blanco. Miré alrededor, buscando algún rastro que me indicara por dónde había venido, pero el bosque era una masa uniforme de troncos y ramas, cada rincón idéntico al otro. Me sentía perdido, como si aquel claro fuera el único lugar real en medio de un bosque infinito. Desesperado, comencé a caminar en cualquier dirección, esperando encontrar algún punto de referencia. Mis pasos resonaban pesados y torpes, y el silencio se hacía cada vez más profundo, como si el mismo bosque contuviera la respiración, esperando. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente encontré el campamento. Las tiendas de campaña estaban allí, y el fuego aún humeaba suavemente. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, pero algo en el ambiente me resultaba extrañamente ajeno. Era como si el lugar no fuera el mismo del que había partido unas horas antes. Me acerqué a mi tienda y me senté frente al fuego, tratando de calmarme. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte, y la luz del día trajo un alivio pasajero. Pero a pesar de la claridad creciente, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo me había seguido de regreso. Miré a mi alrededor, observando los árboles, esperando ver alguna señal de las luces, pero no había nada, o al menos, eso creí. Pasaron varios días desde aquella noche. Volví a mi rutina, tratando de olvidar lo que había visto, pero algo dentro de mí había cambiado. Por las noches, cada vez que me veía en el espejo, sentía que mi reflejo me observaba de una manera diferente. A veces, mientras miraba fijamente, podía ver destellos en mis ojos que parecían fuera de lugar, casi como si alguien más mirara desde dentro. Las luces me habían devuelto, pero no estaba seguro de haber regresado completo, porque cada noche, desde entonces, al cerrar los ojos y caer en el sueño, veo ese claro en el bosque, rodeado de sombras y luces flotantes, esperando pacientemente en la oscuridad. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, me llamarán de nuevo. La primera vez que escuché hablar del Lago de los Pinos, supe que tenía que verlo. Estaba en un lugar apartado, lejos de las rutas turísticas y las ciudades, rodeado de montañas y rodeado de un denso bosque de pinos. Mis amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de campamento desde hacía meses, y, finalmente, había llegado el momento. Eran 5 horas de viaje desde el pueblo más cercano, y sabíamos que al acampar allí no tendríamos señal ni electricidad, solo el bosque, el agua y el silencio. Cuando llegamos, el lago era tal como lo había imaginado, una superficie de agua oscura y tranquila, rodeada de árboles altísimos que se reflejaban en el espejo negro del agua. El aire estaba frío, más de lo que habíamos esperado, y había una niebla ligera que se elevaba desde el agua, dándole al lugar un aspecto fantasmal. Esa primera noche, todo parecía normal. Armamos las tiendas de campaña junto al lago, preparamos la fogata y nos sentamos alrededor de las llamas, riendo y contando historias mientras la noche caía sobre nosotros. Fue a mitad de la noche, cuando todos dormíamos, que el ruido nos despertó. Era un sonido extraño, un eco que venía desde el lago. Al principio, pensé que era un animal, algún ave nocturna o tal vez un ciervo moviéndose en la orilla. Pero el ruido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era un susurro bajo, como si algo estuviera arrastrándose lentamente sobre la tierra. Un sonido húmedo y áspero, como si alguien arrastrara algo pesado por el lodo. Me incorporé en la tienda de campaña, notando que mis amigos también estaban despiertos. Todos miraban a través de la lona con una mezcla de confusión y miedo.
Nos miramos unos a otros, en silencio, preguntándonos si alguno había dejado algún objeto fuera que pudiera estar causando ese ruido, pero ninguno de nosotros había dejado nada en la orilla. ¿Escucharon eso?, preguntó Diego con la voz temblorosa. Asentimos en silencio. El sonido continuaba, ahora un poco más cerca, como si fuera algo moviéndose entre la maleza. De pronto, el ruido cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Permanecimos en la tienda, aguantando la respiración y escuchando, como si cualquier sonido pudiera delatar nuestra presencia. Después de unos minutos de tensión, el ruido comenzó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Era un sonido de algo raspando, como si estuviera arañando el suelo o las piedras junto al lago. Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas, y finalmente, Diego decidió que teníamos que salir y ver qué estaba pasando. Tomó una linterna, y con el rostro pálido, abrió la tienda y salió, seguido de los demás. Al encender las linternas, apuntamos hacia el lago. Lo que vimos nos dejó helados. Había huellas frescas, grandes y alargadas, marcadas en el barro de la orilla. Eran huellas extrañas, mucho más grandes que las de cualquier animal que debería estar en ese lugar. Las marcas parecían de algo con dedos largos y delgados, como si fueran garfios que hubieran atravesado el barro con fuerza, y el rastro continuaba en dirección al bosque, perdiéndose entre la vegetación. ¿Qué dejó eso?, preguntó Ana, mirando las huellas con una expresión de horror. Nadie respondió. Seguimos el rastro con las linternas, moviéndonos lentamente hacia los árboles. A cada paso que dábamos, el sonido regresaba, ese susurro áspero y húmedo que parecía rodearnos. Algo estaba acechándonos en la oscuridad, y el peso de su presencia se sentía en el aire. Decidimos regresar a la fogata, con la esperanza de que el calor y la luz mantuvieran lo que fuera que estaba allá afuera a raya. Pero el sonido no desapareció. Continuaba, ahora moviéndose en círculos alrededor de nosotros. Era como si algo estuviera caminando entre los árboles, observándonos, acercándose cada vez más a nuestro campamento. De repente, vimos algo moverse en el agua del lago. Una figura oscura emergía lentamente de la superficie, como si alguien estuviera saliendo del fondo, levantándose en la penumbra. Era alta y delgada, con una silueta antinaturalmente alargada. La figura se movía de forma rígida y su piel parecía húmeda, como si estuviera cubierta de algas y barro. Todos nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la vista de esa cosa que ahora nos miraba desde la orilla. La luz de la linterna apenas iluminaba su rostro, pero lo que vimos fue suficiente para helarnos la sangre. Unos ojos hundidos y oscuros, como si estuvieran vacíos de vida, pero llenos de una mirada fija y penetrante. ¿Quién eres?, preguntó Diego, con la voz rota por el miedo. La figura no respondió. Comenzó a moverse hacia nosotros, lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Podíamos escuchar el ruido húmedo de sus pies arrastrándose por el barro, el crujido de las hojas bajo su peso y el aire frío que traía consigo, como si emanara del mismo lago. No esperé a ver qué haría. Sin pensarlo, corrí hacia el auto, seguido de mis amigos, y en cuestión de segundos estábamos huyendo hacia el borde del bosque. Sin embargo, el auto estaba lejos, y al mirar hacia atrás, pude ver que la figura continuaba moviéndose hacia nosotros, como si supiera exactamente hacia dónde nos dirigíamos. El sonido de sus pasos se mezclaba con nuestros jadeos y el crujir de las ramas bajo nuestros pies.
Sentía que en cualquier momento aquella cosa nos alcanzaría, pero seguí corriendo, sin atreverme a detenerme o mirar atrás. Finalmente, llegamos al auto. Me apresuré a abrir la puerta y los demás se lanzaron dentro, cerrando las puertas con fuerza. Encendí el motor y aceleré, girando bruscamente para alejarnos de aquel lugar lo más rápido posible. Mientras conducía a toda velocidad, todos miramos por las ventanillas, esperando ver la figura entre los árboles. Durante varios minutos, el bosque parecía interminable. Cada sombra y cada árbol se volvían imágenes de esa cosa que habíamos dejado atrás. El silencio en el auto era absoluto. Nadie dijo una palabra, ni siquiera cuando dejamos la zona boscosa y regresamos a una carretera iluminada. Todos estábamos demasiado asustados para hablar de lo que habíamos visto. No era necesario, porque sabíamos que aquella cosa no era un animal ni un ser humano. Era algo más, algo que no debería haber estado allí. Días después, intenté hablar con mis amigos sobre lo sucedido, pero nadie quería recordarlo. Cada vez que mencionaba el lago, la figura o las huellas, cambiaban de tema, negándose a discutir lo que habíamos visto. Todos lo sentíamos. Algo nos había acechado aquella noche en el lago. Y aunque estábamos a salvo, había algo que nos decía que esa cosa todavía nos estaba observando, esperando en algún lugar oscuro, donde el agua se convierte en sombra. Desde entonces, no he vuelto a ningún lago, porque cada vez que me acerco a una orilla, siento esa misma presencia, como si algo estuviera ahí, al acecho, esperando a que me dé la vuelta para aparecer de nuevo. Hace unos años, decidí acampar en un bosque cerca de Real de 14, un lugar alejado y tranquilo donde el aire se siente espeso, lleno de siglos de historias y leyendas. No era la primera vez que acampaba solo, pero algo en este bosque me hacía sentir diferente. Era un ambiente pesado, como si los árboles mismos observaran mis pasos. Había una extraña quietud en el lugar, pero supuse que era normal en una zona tan aislada. Llegué al campamento al atardecer, con tiempo suficiente para armar la tienda, recoger algo de leña y preparar una fogata antes de que oscureciera por completo. La noche caía rápido, y apenas encendí el fuego, me di cuenta de que el lugar estaba más oscuro de lo que había imaginado. Las copas de los árboles eran densas, casi como si formaran un techo, dejando que solo unas pocas estrellas se asomaran entre las ramas. No había señales de animales ni de otros campistas, solo yo, rodeado de sombras altas y delgadas. La fogata crepitaba suavemente, rompiendo el silencio del bosque. Me preparé un café y me senté junto al fuego, disfrutando de la soledad, aunque con una sensación incómoda en el pecho que no terminaba de comprender. Era como si hubiera alguien, o algo, oculto entre los árboles, observándome en silencio. Después de un rato, me levanté para estirar las piernas y explorar un poco. Tomé mi linterna y me acerqué a la primera línea de árboles, iluminando la corteza para ver si encontraba algo interesante. Fue entonces cuando vi el primer símbolo. Estaba tallado con precisión en el tronco de un árbol grueso, a la altura de mis ojos. Era un círculo con líneas extrañas dentro, como espirales y triángulos entrelazados, formando un patrón hipnótico. Al principio pensé que se trataba de alguna marca de excursionistas, un símbolo dejado por otros campistas para guiarse. Pero cuando examiné el tallado, me di cuenta de que estaba muy bien hecho. La madera cortada era suave, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo esculpiéndolo. Me alejé de ese árbol y seguí iluminando otros, tratando de encontrar más señales. Y, para mi sorpresa,
encontré otro símbolo en el árbol siguiente. Este era diferente. Era una figura en forma de ojo, con un iris alargado y una pupila en el centro. Parecía un ojo humano, pero había algo siniestro en él, algo que me hizo sentir observado. Alrededor de la fogata, cada árbol tenía su propio símbolo, como si estuviera marcado con un propósito desconocido. En cada tronco había figuras diferentes. Algunas parecían animales abstractos, otras eran formas geométricas imposibles de comprender. Había un orden en ellos, una intención oscura que me resultaba difícil de ignorar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras analizaba los símbolos. Sentí que cada uno de ellos me observaba, como si fueran ojos vigilantes dispuestos en círculo alrededor de la fogata, contándome en silencio. Mis instintos me decían que debía irme de allí, pero el miedo me había paralizado. Decidí alejarme del campamento para explorar más lejos y despejarme un poco, tomando una pequeña linterna y una navaja por si acaso. Caminé unos 10 minutos, alejándome de los árboles marcados, hasta que me topé con una abertura en el bosque que parecía un sendero antiguo, cubierto de maleza y hojas secas. Al principio no iba a seguirlo, pero algo me impulsó a adentrarme, como si alguna fuerza invisible me estuviera guiando hacia adelante. Los árboles parecían cambiar a medida que avanzaba. Las ramas se volvían más retorcidas, y sus hojas eran más oscuras, casi negras. La niebla comenzaba a espesarse alrededor de mí, haciendo que el aire se sintiera pesado, húmedo y lleno de un olor a tierra y moho. El silencio era abrumador. Fue entonces cuando vi una figura en la distancia. Alguien estaba parado en medio del sendero, inmóvil, mirando hacia mí. La figura estaba envuelta en una especie de capa oscura que se mezclaba con las sombras de los árboles. Quise gritar, preguntar quién era, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Sentí que si hablaba, si rompía el silencio, algo terrible sucedería. La figura levantó lentamente una mano y señaló hacia un lado del sendero, hacia un árbol grande y torcido que parecía haberse roto y vuelto a crecer en un ángulo extraño. En el tronco había otro símbolo, pero este era diferente de los que había visto en el campamento. Era un círculo incompleto, como un portal, y dentro había líneas que formaban algo que parecía un rostro. ¿Mi rostro? Retrocedí unos pasos, aturdido. Estaba seguro de que era yo. La forma del rostro era vaga, pero reconocí mis propios rasgos, como si alguien hubiera esculpido una versión de mí en esa corteza. Miré hacia la figura para pedirle explicaciones, pero ya no estaba allí. Se había desvanecido en la niebla, dejando solo el eco del silencio y el frío que comenzaba a calar en mis huesos. Regresé al campamento con el corazón martillando en el pecho. La fogata seguía encendida, pero ahora parecía más tenue, como si estuviera muriendo rápidamente. Los símbolos en los árboles parecían más oscuros y profundos, como si hubieran cambiado en el tiempo en que estuve fuera. Me senté junto al fuego, intentando calmarme, pero sentía una presencia a mi alrededor, algo que se movía en la oscuridad más allá del círculo de luz. De repente, escuché un murmullo. Era una voz baja, casi un susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. La voz venía de los árboles. «No debiste venir aquí». El susurro fue apenas audible, pero claro. Mi corazón saltó de nuevo. Miré alrededor, buscando la fuente del sonido, pero solo vi los símbolos, que parecían brillar débilmente bajo la luz de la fogata, casi como si estuvieran vivos. «No perteneces aquí». La voz volvió a susurrar. Sentí una presión en el pecho, como si algo pesado me aplastara el corazón. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían.
Sentía el fuego en la espalda, pero era como si su calor no me llegara, como si estuviera atrapado en una burbuja de frío. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en palabras entrelazadas, algunas en un idioma que no entendía, otras diciendo mi nombre. Con un esfuerzo inmenso, logré levantarme y miré hacia los árboles, enfocando los símbolos con la linterna. La luz parpadeó, y en ese momento, noté que algo había cambiado. Los símbolos ya no eran solo figuras, eran rostros. Rostros distorsionados, como sombras de personas atrapadas dentro de los árboles, cada uno con una expresión diferente. Miedo, ira, tristeza. Todos parecían sufrir, y todos me miraban fijamente. Sentí un mareo y di un paso atrás, tambaleándome, y fue entonces cuando escuché la voz más claramente que nunca. Nos llamaste. Ahora somos parte de ti. Mi respiración se aceleró. Quise gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. Miré hacia los árboles, intentando escapar de las miradas de esos rostros tallados en la madera, pero sentía sus ojos siguiéndome, mirándome con una intensidad que parecía quemar. Sin pensarlo 2 veces, apagué la fogata y recogí mis cosas a toda prisa. Corrí hacia el sendero de regreso, con la linterna titilando, iluminando apenas unos metros delante de mí. Mientras corría, sentía los susurros detrás de mí, cada vez más fuertes, casi como si algo invisible estuviera persiguiéndome, rozándome la espalda, empujándome hacia la salida del bosque. Cuando finalmente alcancé el límite del bosque y vi la primera luz de la carretera, los susurros se desvanecieron. Me giré una última vez hacia el bosque y vi los árboles en la distancia, sus sombras alargadas bajo la tenue luz de la luna, como figuras oscuras que me observaban desde lejos. Desde esa noche, nunca regresé a ese lugar. Pero a veces, en la soledad de la noche, siento que alguien me observa. A veces me despierto en medio de la noche y encuentro símbolos garabateados en mi piel, figuras extrañas que desaparecen en la luz del día. Es como si, al verlos, los hubiera llevado conmigo, como si ellos fueran ahora parte de mí, acechando en las sombras de mi propia mente. Porque los rostros en esos árboles no eran solo marcas, eran almas atrapadas, y al encontrar esos símbolos, tal vez yo también me haya convertido en una de ellas. Fue a mediados de octubre cuando decidí aventurarme solo en una caminata de varios días en la Sierra de Durango. El clima era perfecto, el aire fresco y limpio, y los colores del otoño teñían el paisaje de tonos cálidos que parecían salidos de una postal. Había planeado el viaje con anticipación, asegurándome de llevar suficiente equipo y provisiones para los 5 días que estaría en la sierra. Mi ruta me llevaría a través de un espeso bosque de pinos y encinos, y el primer día transcurrió sin problemas. Llegué a mi primera parada al atardecer, después de caminar por varias horas a través de un terreno accidentado. Escogí un lugar en una pequeña colina, rodeada de árboles y con una vista hacia el valle abajo. Me sentí tranquilo al armar la tienda de campaña y preparar una pequeña fogata para la cena. La noche cayó rápidamente, y el silencio del bosque era interrumpido solo por el crujido ocasional de las ramas y el canto de un búho en la distancia. No tenía miedo. Me había acostumbrado a la soledad en el bosque, y siempre había encontrado la experiencia profundamente relajante. Pero esa noche, algo cambió. Todo comenzó con una sombra. La primera vez que la vi fue un destello rápido, una figura oscura que pasó por el rabillo de mi ojo mientras preparaba la cena. Al principio pensé que era un animal, tal vez un zorro o un ciervo que se había acercado demasiado. Ignoré la sensación y continué comiendo,
convencido de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Más tarde, cuando me retiré a la tienda, el silencio se volvió extraño, cargado, como si el bosque hubiera perdido vida. Me acosté en mi saco de dormir y cerré los ojos, tratando de sumergirme en el sonido de la brisa y el susurro de las hojas. Pero entonces lo escuché. Un crujido suave, como si algo estuviera caminando en círculo alrededor de la tienda. Abrí los ojos de golpe y contuve la respiración, tratando de escuchar con atención. El sonido continuaba, un leve roce en la hojarasca, un susurro apenas audible que se desplazaba de un lado a otro, rodeando la tienda lentamente. Me armé de valor y abrí un pequeño espacio en la entrada de la tienda para mirar hacia afuera, esperando ver alguna señal de movimiento. No había nada, solo la penumbra del bosque y la luz tenue de la luna que iluminaba las sombras de los árboles. Cerré la tienda, diciéndome que debía ser algún animal nocturno. Pero en el fondo, algo en mí sabía que no era eso. Me volví a acostar, intentando no pensar en el extraño ruido. Pero apenas pasaron unos minutos cuando lo volví a escuchar, más cerca esta vez. Era el sonido de pasos, claramente alrededor de la tienda. No era el trote ligero de un animal, ni el raspar de un zorro. Era algo más pesado, algo que se movía con un ritmo casi deliberado. Tomé mi linterna y la encendí, iluminando el interior de la tienda mientras mi respiración se volvía cada vez más rápida. La sensación de que algo me observaba desde fuera era casi asfixiante. Apunté la linterna hacia las paredes de la tienda, pero lo único que vi fue mi sombra y el reflejo de la luz en el nylon. Entonces, la sombra apareció nuevamente. Era una figura oscura, humanoide, que se movía lentamente por el lado izquierdo de la tienda, pasando justo al borde de la lona. Me quedé inmóvil, observando cómo la sombra se desplazaba de un extremo al otro, desapareciendo momentáneamente antes de volver a aparecer del otro lado. Era como si estuviera rodeándome, acechándome. La linterna temblaba en mi mano. Algo estaba allí afuera, y no era un animal. Los minutos se alargaron como horas. La sombra continuaba su ronda alrededor de la tienda, desapareciendo y reapareciendo con cada vuelta. Intenté no hacer ruido, tratando de mantener la calma, pero cada vez que me giraba para seguir su movimiento, sentía que estaba más cerca. Finalmente, decidí que no podía quedarme allí sin hacer nada. Abrí la linterna en modo de alta intensidad y apunté hacia donde había visto la sombra por última vez. El haz de luz atravesó la pared de la tienda, proyectando una sombra larga sobre el suelo del bosque, pero no había nadie. La figura había desaparecido. Apagué la linterna y volví a escuchar. Nada. Solo el silencio absoluto. Cerré los ojos, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación, que estaba demasiado cansado y que mi mente estaba jugando trucos. El bosque seguía en silencio. Finalmente, el sueño me venció y me sumergí en una inquietante oscuridad, con el eco de esos pasos todavía resonando en mi mente. La segunda noche, llegué a un nuevo lugar de campamento más profundo en el bosque. Me aseguré de que el área estuviera despejada y revisé el suelo en busca de huellas o rastros de algún animal. No encontré nada fuera de lo común, así que armé la tienda y encendí una pequeña fogata. La noche era oscura, mucho más que la anterior, y el bosque parecía más denso, como si me estuviera observando desde cada rincón. Esa noche, me aseguré de cerrar completamente la tienda y no dejar ninguna abertura. Me acomodé en el saco de dormir, intentando relajarme, pero apenas había cerrado los ojos cuando el sonido volvió. Era el mismo crujido, la misma caminata lenta y metódica alrededor de la tienda. Abrí los ojos, paralizado por el miedo.
La sombra estaba de vuelta. La vi pasar por el lado derecho, proyectada contra la tela de la tienda, una figura oscura y alargada que se deslizaba sin prisa. Me aferré a la linterna, pero esta vez no me atreví a encenderla. La sombra se detuvo. Permaneció quieta, justo en el lado derecho de la tienda, como si supiera que la estaba observando. No podía respirar. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un solo músculo. La sombra comenzó a alargarse lentamente, como si estuviera inclinándose hacia mí. Sentí un frío inexplicable envolverme, y en ese instante supe que no estaba ante un animal ni una persona. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Pasaron unos segundos eternos antes de que la sombra se moviera nuevamente, rodeando la tienda y desapareciendo en la oscuridad. Me quedé despierto el resto de la noche, aferrado a la linterna y escuchando cada sonido del bosque, temeroso de que la sombra volviera. Pero no lo hizo. La tercera noche, decidí no montar la tienda. Me alejé del bosque, buscando un claro donde pudiera ver todos los alrededores. Pasé la noche junto al fuego, con la linterna a mano y los ojos fijos en el bosque. Pero esa noche, la sombra no apareció. Me quedé en el claro, con el sueño interrumpido y el cuerpo tenso, esperando que volviera. Pero todo permaneció en silencio. Cuando el amanecer finalmente llegó, recogí mis cosas y emprendí el camino de regreso, dejando atrás la sierra con una sensación de alivio indescriptible. Pero desde entonces, cada vez que estoy solo en la oscuridad, siento esa misma presencia, esa misma sombra que vi pasar alrededor de mi tienda. Sé que está ahí, esperando, observando. Me llamo Javier, y hasta el día de hoy, no puedo ver una tienda de campaña sin sentir una mezcla de ansiedad y rabia que no sé cómo describir. Es algo irracional, lo sé, pero hay experiencias que marcan de formas que uno no espera. Esta historia pasó hace unos años, cuando un grupo de amigos y yo decidimos organizar un campamento en la Sierra de Arteaga, cerca de Saltillo, Coahuila. No era la primera vez que acampábamos juntos, pero sí fue la última. La idea surgió durante una reunión de viernes por la noche en casa de Carla. Estábamos todos, ella, su novio Sergio, mi hermano menor, Diego, y yo. Entre cervezas y chistes, alguien mencionó que sería buena idea desconectarnos un fin de semana, alejarnos del ruido de la ciudad y pasar un rato en la naturaleza. Después de un par de horas, ya habíamos decidido el lugar, revisado mapas y hecho una lista de lo que necesitaríamos. Sergio, que siempre fue el más organizado del grupo, propuso un sitio específico, una zona boscosa conocida como el Mirador de los Pinos, un paraje elevado con vistas espectaculares. El plan era sencillo. Llegaríamos el sábado por la mañana, pasaríamos el día explorando y regresaríamos el domingo al mediodía. Nada complicado. Todos sabíamos que las temperaturas podían caer mucho por la noche, así que llevamos ropa térmica, linternas y todo lo necesario para hacer un campamento decente. A lo mucho éramos unos turistas más, buscando un fin de semana tranquilo. Cuando llegó el día, el clima estaba perfecto. El cielo despejado, el aire fresco y una brisa ligera que hacía más soportable el sol. Llegamos en 2 coches, y después de una hora de cargar mochilas por un sendero irregular, encontramos un claro rodeado de pinos donde montamos las tiendas de campaña. En total éramos 6. Carla, Sergio, Diego, yo y 2 amigos más, Andrea y Luis, que se nos unieron de última hora. El lugar era perfecto. Desde el borde del claro, podíamos ver el valle en la distancia, las montañas cercanas y, al fondo, un lago pequeño. Era tan silencioso que incluso podías escuchar las hojas caer. Armamos las 3 tiendas cerca una de la otra, recogimos leña para la fogata y pasamos la tarde hablando, tomando fotos
y explorando los alrededores. Todo iba tan bien que jamás pensamos en lo que estaba por pasar. La primera señal de que algo no andaba bien apareció después de la cena. Estábamos todos alrededor de la fogata, asando bombones y contando historias tontas, cuando de repente escuchamos un ruido extraño, un golpe seco, como si alguien hubiera pateado algo. Nos quedamos en silencio por un momento, pero no vimos nada. Asumimos que era un animal y seguimos con lo nuestro. Sin embargo, cuando nos fuimos a dormir, descubrimos que una de las estacas de la tienda de Andrea y Luis estaba floja, como si alguien la hubiera arrancado. Luis bromeó con que seguro no la había colocado bien, pero recuerdo claramente que Sergio se encargó de revisar todas las tiendas antes de cenar. Lo dejamos pasar, cansados como estábamos. Esa noche dormí relativamente bien, aunque más de una vez desperté al escuchar crujidos entre los árboles, sonidos que atribuía al viento o a algún animal nocturno. Fue la segunda noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. El domingo por la mañana, todo parecía normal. Nos levantamos temprano, desayunamos unos sándwiches que habíamos preparado y nos dedicamos a explorar más allá del claro. Encontramos un pequeño sendero que llevaba al lago que habíamos visto desde lejos y pasamos horas ahí, entre risas y fotografías. Nadie mencionó lo de las estacas flojas. Parecía una tontería que no valía la pena discutir. Regresamos al campamento ya casi al anochecer, agotados pero contentos. Fue entonces cuando descubrimos que algo más había pasado en nuestra ausencia. Las cuerdas de una de las tiendas estaban completamente desatadas, y otra tienda, la de Sergio y Carla, estaba parcialmente colapsada. Luis fue el primero en notarlo, pero esta vez nadie bromeó. Era imposible que el viento hubiera hecho eso, y no había rastros de animales cerca. Lo más extraño es que las cuerdas no estaban rotas ni desgastadas, sino perfectamente desatadas, como si alguien con manos humanas lo hubiera hecho a propósito. Decidimos no darle demasiada importancia, pero algo en el ambiente ya se sentía distinto. La noche llegó rápido, y mientras cenábamos alrededor de la fogata, todos estábamos más callados. Las bromas habían cesado, y cada ruido en el bosque parecía más fuerte de lo normal. Fue Carla quien, finalmente, sugirió que nos turnáramos para hacer guardia. Sergio intentó reírse de la idea, pero nadie lo siguió. Terminaron aceptando la propuesta. Esa noche fue la más larga de mi vida. Fui el primero en hacer guardia. Con una linterna y un palo que había encontrado por ahí, me senté junto a la fogata, que apenas ardía ya, y traté de mantenerme alerta. Al principio no pasó nada, pero alrededor de la medianoche escuché pasos. Pasos humanos, no había duda. Venían desde el bosque, pero nunca se acercaron lo suficiente como para que pudiera ver algo. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise despertar a los demás. Tal vez era mi imaginación, me repetí una y otra vez. Cuando llegó el turno de Diego, le conté lo que había oído, pero me miró como si estuviera exagerando. Sin embargo, apenas había pasado una hora cuando me despertó, con la cara pálida. Javi, ¿no estás loco? Lo escuché también, me dijo en voz baja. Decidimos despertar a los demás, y aunque no todos escucharon lo mismo, nadie pudo volver a dormir. A la mañana siguiente, el claro estaba en silencio, pero las cuerdas de todas las tiendas estaban nuevamente desatadas. Ninguno de nosotros lo vio venir. Era como si quienquiera que lo estuviera haciendo supiera perfectamente cuándo actuar. Revisamos los alrededores buscando huellas, pero no encontramos nada claro. Sergio insistió en que debíamos quedarnos tranquilos, que seguramente eran bromas de algún grupo cercano, pero la verdad es que ya no había risas entre nosotros. Decidimos empacar y regresar antes de lo planeado. No había razón para quedarnos más tiempo,
y el ambiente ya no era el mismo. Mientras desmontábamos las tiendas, me di cuenta de algo más. Una de las cuerdas de mi tienda tenía un nudo extraño, uno que yo no había hecho. Era un nudo complicado, del tipo que usaría alguien con experiencia en campismo o en navegación. No dije nada, pero mi instinto me decía que alguien había estado observándonos todo el tiempo. El regreso fue silencioso. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, y cuando finalmente llegamos a la ciudad, nos despedimos con abrazos rápidos y pocas palabras. Nunca volvimos a acampar juntos, y hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha vuelto al Mirador de los Pinos. No sé quién o qué estuvo jugando con nosotros ese fin de semana, pero cada vez que pienso en esos nudos y en los pasos que escuché en la oscuridad, no puedo evitar sentir que nunca estuvimos realmente solos. No sé bien por qué acepté ir al viaje. Nunca he sido alguien especialmente aventurero. Soy más de fines de semana en casa, viendo series o leyendo algo tranquilo. Pero cuando Carla, mi amiga de toda la vida, me insistió en acompañarla a esa excursión de rafting, no pude decirle que no. Supongo que el entusiasmo con el que hablaba del viaje, del contacto con la naturaleza, del río que según ella parecía salido de una postal, me convenció. Va a ser una experiencia inolvidable, me dijo. Y tenía razón. Solo que nunca imaginé el tipo de recuerdos que terminaría llevándome de ahí. La excursión comenzó temprano, un sábado. El punto de encuentro era un pequeño pueblo en la Sierra Gorda de Querétaro. Llegamos la noche anterior y dormimos en un hotelito modesto, con camas duras y paredes tan delgadas que escuchábamos a los vecinos roncar. Carla estaba emocionada. No paraba de hablar de las fotos que pensaba tomar, de los paisajes, de la adrenalina. Yo intentaba compartir su entusiasmo, pero había algo que me hacía sentir incómodo. No sabía si era el viaje en sí, el hecho de estar tan lejos de la ciudad, o simplemente el presentimiento de que algo no iba a salir bien. El guía nos recibió a las 8 de la mañana. Se llamaba Rubén. Era un tipo robusto, de unos 30 y tantos, con un bronceado que hablaba de muchas horas bajo el sol. Tenía esa confianza desbordante que tienen las personas que conocen la naturaleza como si fuera su propia casa. No se preocupen, muchachos. La ruta de hoy es segura. Hay un par de rápidos emocionantes, pero nada que no podamos manejar, dijo, con una sonrisa amplia y tranquilizadora. Éramos un grupo pequeño. Carla, yo, una pareja de recién casados llamada Luis y Ana, y un tipo solitario al que apenas le sacamos palabra en todo el viaje. El tipo llevaba una gorra vieja y un chaleco que parecía de segunda mano, y tenía esa mirada de alguien que está ahí más por obligación que por gusto. El río Escanela, era hermoso. Su corriente era clara y rápida, con reflejos plateados bajo el sol de la mañana. A los lados, enormes paredes de roca cubiertas de musgo se alzaban como guardianes, mientras el bosque denso nos rodeaba con su aroma a tierra húmeda y hojas. Nos subimos a la balsa, que era más pequeña de lo que imaginaba. Rubén nos explicó cómo remar, cómo equilibrar el peso, cómo reaccionar si alguien caía al agua. Lo más importante es que sigan mis instrucciones, dijo. El río no es un enemigo, pero tampoco es tu amigo. Hay que respetarlo. Al principio todo fue tranquilo. La corriente nos llevaba con suavidad y hasta yo me relajé un poco. Rubén iba adelante, dando órdenes con una voz firme y segura. Carla no dejaba de tomar fotos con su celular, mientras Luis y Ana reían cada vez que una pequeña ola nos salpicaba. Incluso el tipo callado, cuyo nombre nunca llegamos a saber, parecía menos tenso. Pero todo cambió cuando llegamos al primer rápido serio. El agua empezó a volverse más violenta
y la balsa saltaba como si estuviera viva. Rubén gritaba instrucciones, y todos remábamos con todas nuestras fuerzas, intentando mantener el equilibrio. Fue emocionante, sí, pero también agotador. Cuando finalmente pasamos esa parte, todos estábamos jadeando, con los brazos temblando por el esfuerzo. «Muy bien, muchachos. Eso fue todo», dijo Rubén. «Lo peor ya pasó. De aquí en adelante es pan comido». Pero su tono no me tranquilizó. Había algo en su voz que sonaba forzado, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Seguimos avanzando. El paisaje se volvía cada vez más cerrado, con paredes de roca más altas y una sensación de aislamiento que empezaba a hacerme sentir incómodo. El sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles y el sonido del agua parecía más fuerte, más amenazante. De repente, Rubén se levantó un poco en la balsa, tratando de ver algo más adelante. «Espérenme aquí», dijo. «Voy a revisar una cosa». Antes de que alguien pudiera responder, saltó al agua con una destreza que me sorprendió. Nadó hacia una roca grande que sobresalía en medio del río, agarrándose con facilidad. Nos quedamos ahí, flotando, viendo cómo subía con cuidado por la roca para observar algo al otro lado. Fue entonces cuando ocurrió. Una ola más fuerte golpeó la roca y Rubén perdió el equilibrio. Lo vimos caer al agua, pero no fue una caída normal. El río lo atrapó como si tuviera vida propia, arrastrándolo con una fuerza brutal. Gritamos, pero su cabeza apenas apareció una vez más antes de desaparecer completamente bajo la corriente. Todo pasó tan rápido que ninguno de nosotros reaccionó. Carla empezó a gritar su nombre, mientras Luis y Ana miraban alrededor, como si esperaran que alguien apareciera a rescatarnos. El tipo callado fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que salir de aquí», dijo, con una voz que sonaba extrañamente tranquila. El problema era que no teníamos idea de cómo hacerlo. Rubén era el único que sabía manejar la balsa, el único que conocía el río. Nos quedamos ahí, a la deriva, mientras la corriente nos llevaba más y más adentro. Intentamos remar, pero nadie sabía cómo coordinarse. La balsa giraba sin control, y el agua parecía cada vez más violenta. Finalmente, llegamos a una zona donde el río se estrechaba, y la corriente nos empujó hacia una orilla rocosa. Aprovechamos para bajar de la balsa y tomar un respiro. Estábamos empapados, temblando, y cada uno de nosotros parecía perdido en sus propios pensamientos. Carla no dejaba de murmurar que teníamos que buscar a Rubén, que no podíamos dejarlo ahí. Luis y Ana se abrazaban, tratando de calmarse el uno al otro. Decidimos seguir caminando por la orilla del río, esperando encontrar algún rastro de Rubén o al menos una salida. Pero el terreno era difícil, con rocas resbaladizas y una vegetación tan densa que apenas podíamos avanzar. El sol empezó a bajar, y con él llegó el frío. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito. Al principio pensé que era Carla, pero no. Venía del río. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo no sonaba humano. Nos quedamos paralizados, intentando localizar el origen, pero el eco hacía que fuera imposible saber de dónde venía. ¿Será Rubén?, dijo Ana con la voz quebrada, pero algo en su tono me hizo dudar que lo creyera de verdad. Seguimos avanzando, ahora con más prisa, pero los gritos no paraban. Parecían venir de todas partes, como si el río mismo estuviera gritando. Cada vez que pensábamos que nos estábamos acercando, el sonido se alejaba, llevándonos más y más lejos de donde habíamos empezado. La noche cayó antes de que pudiéramos encontrar una salida.
Nos refugiamos como pudimos bajo un grupo de árboles, intentando ignorar el sonido del agua, que ahora parecía más fuerte, más vivo. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. Rubén no iba a regresar, y nosotros tampoco estábamos seguros de que fuéramos a salir de ahí. La noche en el río fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, no solo por los gritos que, de manera intermitente, seguíamos escuchando en la distancia, sino porque la selva parecía volverse más hostil con la oscuridad. Los sonidos de los insectos, el crujir de las ramas bajo algo que no podíamos ver, y el rumor constante del agua en movimiento, nos mantenían en un estado de alerta permanente. Nadie pudo dormir. Luis y Ana estaban abrazados, tratando de calmarse mutuamente. Carla se sentó con las rodillas contra el pecho, mirando fijamente al río como si esperara que Rubén emergiera de la corriente en cualquier momento. Yo me limité a mantenerme en silencio, intentando trazar un plan en mi cabeza, pero no tenía las respuestas. Éramos 5 personas sin experiencia, sin guía y sin idea de cómo salir de esa situación. El tipo de la gorra, al que seguíamos sin saber cómo llamar, fue el único que mostró algo parecido a serenidad. Después de un largo silencio, dijo en voz baja: «Si seguimos esperando aquí, nos vamos a morir. Necesitamos movernos al amanecer, buscar un sendero o algo que nos lleve de vuelta al pueblo». «¿Y si Rubén sigue vivo?», preguntó Carla, con los ojos llenos de lágrimas. «Si sigue vivo, está río abajo, pero quedarnos aquí no lo va a ayudar», respondió él con frialdad. Esa noche, los gritos continuaron. Eran como ecos en el viento, fluctuantes y lejanos, pero imposibles de ignorar. Aunque todos intentábamos convencernos de que podían ser animales, había algo en ellos que no cuadraba. No eran jaguares ni aves nocturnas, eso era seguro. Y lo peor era que a medida que pasaban las horas, parecían acercarse. Al amanecer, nos pusimos en marcha. Apenas se distinguía un sendero entre la vegetación, y cada paso era una lucha contra las ramas y las piedras sueltas. El suelo estaba húmedo, y más de una vez alguien resbaló y cayó. Carla se torció el tobillo en un punto, lo que ralentizó nuestro avance aún más. A medida que el sol subía, nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo el curso del río. No había alternativa. Si nos alejábamos de él, corríamos el riesgo de perdernos completamente en la selva. Pero permanecer cerca del agua también era peligroso. Su sonido constante, junto con la fuerza de su corriente, nos recordaba que no podíamos bajar la guardia. A eso de media mañana encontramos algo que nos detuvo en seco. Era una parte de la orilla donde el río se ensanchaba un poco, formando una pequeña playa de piedras. En el centro, atrapado entre unos troncos, estaba el chaleco salvavidas de Rubén. Carla corrió hacia él, ignorando las advertencias del resto. Lo recogió y lo sostuvo como si fuera una prueba de que Rubén seguía vivo. Pero yo no estaba tan seguro. El chaleco estaba rasgado, como si algo lo hubiera desgarrado, y en uno de los bordes había manchas que parecían sangre. Nadie dijo nada, pero todos vimos lo mismo. «Él sigue aquí», murmuró Carla, como si estuviera en trance. Luis trató de calmarla, pero Carla no quería soltar el chaleco. Parecía aferrarse a él como si fuera su única esperanza. Fue en ese momento cuando el tipo de la gorra habló de nuevo, su voz más grave que nunca. «Nos tenemos que mover, ahora». «¿No lo entiendes? Rubén está cerca», gritó Carla, enfrentándolo. «Y por eso mismo no podemos quedarnos aquí. Esto no es normal», respondió él, señalando el chaleco. Sus palabras eran claras, pero no necesitaba decir mucho. Todos sentíamos lo mismo. Algo en este río no estaba bien. Seguimos caminando,
pero el ambiente parecía volverse más pesado con cada paso. El calor del día se mezclaba con la humedad de la selva, haciéndonos sudar hasta empaparnos. La vegetación se volvía más densa y el río parecía más turbulento, con rápidos que rugían como si estuvieran vivos. Poco después del mediodía, llegamos a una curva donde el río formaba una especie de remolino. Nos detuvimos para descansar, pero entonces Luis señaló algo en el agua. Al principio pensé que era un tronco flotando, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que era algo mucho peor. Una pierna humana. Era difícil de distinguir por el movimiento del agua, pero estaba claro lo que era. Una pierna desgarrada, atrapada entre las rocas del remolino. Ana empezó a llorar, y Carla se quedó inmóvil, con el chaleco de Rubén todavía en las manos. Nadie quiso acercarse, y sinceramente, no sabíamos si era de Rubén o de alguien más. El tipo de la gorra tomó la delantera. No podemos quedarnos aquí. Esto es una advertencia. Nadie lo contradijo. Seguimos avanzando, pero el hallazgo nos dejó marcados. Ahora no solo estábamos perdidos, sino que sabíamos que alguien había muerto en este río. Tal vez Rubén. Tal vez alguien más antes que él. Las horas pasaron y el bosque parecía eterno. A veces escuchábamos los gritos otra vez, y otras veces eran ruidos nuevos. Ramas rompiéndose, susurros que parecían venir de todas partes. El tipo de la gorra insistía en que nos mantuviéramos juntos, pero el miedo y el cansancio estaban comenzando a dividirnos. Fue Carla quien finalmente se desmoronó. En un momento, simplemente dejó de caminar. No tiene sentido. No vamos a salir de aquí. Rubén está muerto, y nosotros también lo estaremos pronto. Traté de consolarla, pero no sirvió de nada. En ese momento, todo el peso de la situación cayó sobre mí. Tal vez ella tenía razón. El río no quería dejarnos ir. El último golpe vino al caer la tarde. Llegamos a un punto donde el río parecía dividirse en dos. No había señales, no había indicios de cuál era el camino correcto. Estábamos agotados, sin fuerzas para seguir discutiendo. El tipo de la gorra tomó una decisión. Yo voy por este lado. Ustedes pueden seguir por el otro si quieren. Y así se fue, dejándonos solos. Nunca volvimos a verlo. Esa noche, Carla y yo nos sentamos en silencio junto al agua. Luis y Ana estaban unos metros más allá, abrazados y murmurando cosas que no podía escuchar. Los gritos habían cesado, pero el río seguía rugiendo, como si estuviera esperando algo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que viera la sombra en el agua. No era Rubén. No era nadie. Era solo el reflejo de algo que no podía entender. Algo que me hizo darme cuenta de que no todos saldríamos de ahí. La selva, el río, todo estaba vivo. Y nosotros éramos intrusos. Mi nombre es Iván Luján. Tengo 36 años y he trabajado en actividades al aire libre desde que tenía 19. Soy guía certificado en zonas montañosas y durante muchos veranos fui coordinador de un campamento juvenil que se realiza en la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Es una zona hermosa, de las más verdes del noreste del país. Le dicen la Suiza mexicana por sus bosques de pino y oyamel, sus cabañas rústicas y ese aire limpio que, a veces, parece más silencio que viento. Esta historia ocurrió durante el verano de 2018, en la segunda semana de julio. La cuento ahora porque desde ese año no volví a trabajar en campamentos juveniles. Todavía hago expediciones y doy clases, pero no acepto ningún grupo de menores. No es porque ya no me guste, es porque no me siento capaz de volver a mirar a un joven a los ojos y decirle que está a salvo, cuando sé que eso nunca se puede garantizar del todo. Ese año el campamento tenía casi 70 niños, entre 11 y 15 años, todos de escuelas privadas de Monterrey y Saltillo.
La logística era grande. Teníamos 4 cabañas grandes con literas, baños secos, una cocina central, un área para fogatas, cuerdas altas y una tirolesa que cruzaba un arroyo seco. Éramos 9 monitores, más el personal de cocina y un paramédico de planta. Todos teníamos experiencia y algunos ya habíamos trabajado juntos por años. Las actividades diarias incluían caminatas, talleres de orientación, supervivencia, deportes y juegos nocturnos. Yo era el jefe de monitores, y bajo mi cargo estaban los líderes de cabaña, cada uno responsable de un grupo de adolescentes. A pesar de que todo funcionaba con cierta rutina, había espacio para bromas, pequeñas travesuras entre instructores que ayudaban a romper la tensión del trabajo constante. Pero como siempre ocurre, alguien quiso llevar esa broma un paso más allá. Fue Fernando, uno de los monitores nuevos. Tenía 23 años, estudiante de educación física, simpático, algo alocado, de esos que creen que todo es broma hasta que ya no lo es. Él y otro monitor, Fabián, planeaban un susto nocturno para asustar a los demás instructores durante una de las guardias. Nada peligroso, en teoría. Ponerse máscaras de cuero que compraron en Arteaga, usar linternas con luz roja y caminar alrededor del campamento a las 2:00 AM, cuando todos dormían. La idea era crear tensión, grabar las reacciones y luego reírse al día siguiente. Yo no sabía nada. Me enteré esa misma noche, después de que la cosa ya había empezado. Fue la 4ª noche del campamento. Tocaba guardia a Carolina y a Rodrigo, los 2 monitores con más experiencia después de mí. Ellos fueron los primeros en ver algo raro. A eso de las 2:20 AM, mientras hacían ronda cerca del comedor, vieron figuras entre los árboles. Pensaron que se trataba de algún intruso real. Les pareció ver una lámpara, movimientos raros. Rodrigo fue por el machete que teníamos para seguridad, pero al acercarse, las figuras desaparecieron. Solo quedaron las risas apagadas y el eco de pisadas. El susto fue tal que Rodrigo vino corriendo a buscarme, pálido, sudando frío. «Hay alguien allá afuera, güey», me dijo sin rodeos. «No son niños, traen máscaras». Desperté a 2 monitores más. Fuimos con lámparas, peinamos el área del bosque donde los vieron. Nada. Solo huellas, algunas ramas pisadas. Pensamos en ladrones, o alguien que se había metido desde la brecha que baja del ejido Los Lirios. Llamamos al paramédico y activamos el protocolo interno de seguridad. Reunimos a los chicos en la cabaña central. Les dijimos que era un simulacro. Los mantuvimos ahí mientras revisábamos todo el perímetro. No fue sino hasta casi las 5 de la mañana que Fabián confesó. Dijo que era una broma, que Fernando estaba grabando desde el bosque y que no pensaron que se saldría de control. Pero Fernando no aparecía. ¿Y Fernando?, pregunté. «No sé», respondió Fabián. «Él fue más adentro, por el paso de las piedras». Mandamos a 2 monitores a la cabaña de los niños, a calmarlos y hacer que regresaran a dormir. El resto, junto conmigo, fuimos al paso de las piedras. Es un sendero que baja hasta una pequeña hondonada, donde hay una represa vieja y un cauce seco que solo se llena en temporada de lluvias. Fernando había ido allí para grabar desde lejos y crear suspenso. Encontramos su mochila tirada al borde del sendero. Adentro estaba su celular, todavía grabando. El último video dura poco más de 2 minutos. En la imagen se ve el bosque nocturno, la linterna apuntando al suelo, y se escuchan susurros, risas, y luego un ruido sordo, como un golpe. Después, silencio, y luego, una voz. ¿Quién anda ahí? Esa fue su voz, y luego un ruido seco. Corte. Fin del video. Lo buscamos desde el amanecer. Lo buscaron también los cuerpos de rescate de Arteaga, la policía municipal, incluso Protección Civil de Saltillo. Revisaron quebradas, cuevas, el arroyo seco, las zonas altas. No había rastro, ni sangre,
ni pisadas, ni señales de lucha, como si se lo hubiera tragado la sierra. Los papás de los niños fueron notificados. El campamento se cerró al día siguiente. Tuvimos que mandar a todos a casa 2 días antes de lo previsto. Hubo una investigación, claro, pero no encontraron nada. No hubo cargos ni detenidos. La versión oficial fue posible caída accidental en zona agreste. Se dio por desaparecido. Yo estuve en contacto con la familia de Fernando varias semanas. Su mamá me llamaba cada noche. Me pedía que le dijera la verdad, que no le ocultara nada, pero yo no tenía más que silencio. La última vez que hablé con ella fue en septiembre de ese año. Me dijo que soñaba que él todavía estaba vivo, caminando por los bosques sin poder regresar. Yo sé que sigue allá arriba, me dijo con voz apagada, pero algo no lo deja bajar. Un mes después volví al campamento, solo. Me sentía responsable. Llevé el GPS, agua, cuerda. Busqué por mi cuenta durante 3 días, siguiendo los puntos donde podía haber caído, donde pudo esconderse si estaba herido. Fue el tercer día cuando encontré algo que nunca le dije a nadie. A unos 100 metros de la zona del Paso de las Piedras, entre unos arbustos secos, encontré una cabaña vieja, abandonada. No estaba en los planos. No tenía paredes completas, solo el esqueleto de madera y una lona podrida como techo. Adentro, alguien había encendido fuego recientemente. Y sobre un tronco, había una de las máscaras que usaron para la broma. Rota, quemada por un lado, y al lado, un cuaderno. Sin nombre, solo con hojas rayadas. En una de las páginas decía, con letra apresurada, ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Hay algo en los árboles. Solo se mueve cuando no lo ves. Me lo llevé. Lo guardé hasta hoy. No lo mostré a nadie. Nunca encontré un cuerpo, ni una pista más. Pero desde entonces no duermo igual, porque yo era el jefe, porque yo debía haber sabido. Y porque, a veces, cuando duermo cerca del bosque, escucho pasos. No de animal, no de gente. Algo más. Algo que se ríe como si recordara algo. Como si recordara una broma. Que nunca debió haber empezado. Y que nunca terminó. Después de aquel último viaje, me prometí no volver a la sierra solo. La cabaña que encontré, si a eso se le puede llamar cabaña, me dejó con más preguntas que respuestas. No era una construcción formal, apenas unos postes de madera carcomida, lo que parecía una cama hecha con ramas, y un rincón cubierto con piedras negras, como si hubieran tratado de hacer una fogata ahí más de una vez. Lo que más me inquietó no fue la máscara, ni el cuaderno, sino el olor. No a muerto, no a podredumbre, a encierro, a humedad rancia, como si algo hubiese estado ahí encerrado demasiado tiempo, o escondido. No lo entendí. No lo entiendo ahora. Guardé el cuaderno y me largué ese mismo día. No denuncié el hallazgo. No había cuerpo, no había prueba concreta. Y para serte honesto, no quería seguir jalando ese hilo. Me bastaba con lo que ya tenía dentro. A los pocos meses, en otoño, la familia de Fernando organizó una búsqueda independiente. Pagaron drones, contrataron a voluntarios y montañistas para explorar zonas que Protección Civil ya había descartado. Me pidieron que los acompañara. Me negué. Les dije que ya lo había hecho, que no quería interferir en algo tan personal. La verdad es que no tenía el valor, ni para regresar, ni para enfrentar el hecho de que si alguien lo encontró primero, tal vez no fue alguien. Fue algo. No en el sentido fantástico. No te hablo de leyendas o monstruos. Me refiero a las cosas que se crean solas en lugares solitarios. La locura, el hambre, la paranoia, el miedo llevado al límite. La Sierra de Arteaga es hermosa, sí, pero también es grande, inmensa.
Hay zonas donde no ha pisado nadie en años, donde puedes gritar y nadie te va a oír. Un lugar así puede quebrar a una persona. Durante un par de años, nadie volvió a hablar del caso en público. La escuela para la que trabajábamos cortó relaciones con la organización del campamento. Los otros monitores siguieron con sus vidas. Fabián se fue a vivir a Canadá. Rodrigo se metió de bombero. Carolina se casó, tuvo un hijo y dejó las actividades al aire libre por completo. Cada quien buscó alejarse de lo ocurrido. Yo me volví más huraño. Me dediqué a hacer rutas privadas, excursiones cortas, gente adulta solamente. Nunca más con adolescentes. No podía. Cada vez que alguien se alejaba más de lo debido en una caminata, sentía que el suelo me temblaba, que otra vez estaba repitiendo la historia. Un año después, en 2019, me contactó por correo un tal Héctor Valdés. Se presentó como exmilitar retirado, con especialidad en rastreo. Decía haber leído sobre el caso en un foro de excursionistas y me pidió permiso para revisar el área. Aseguraba haber estado en situaciones similares en otras partes del país. Le di las coordenadas del punto donde encontré la cabaña y le pedí una sola cosa: si encontraba algo, me avisara. Un mes después me respondió con un correo de 3 líneas. Fui. Nada. La cabaña ya no está. Ni el cuaderno, ni la máscara, solo ramas. Quemadas. Hay pisadas recientes, pero no son de botas. Nunca más supe de él. En diciembre de 2020, cuando la pandemia aún tenía al país medio encerrado, revisé de nuevo el cuaderno que encontré. Había pasado más de 2 años guardado en una caja junto con mis cosas de campamento. La portada estaba más deteriorada, pero una hoja que antes no recordaba me saltó a la vista. Era una página suelta, metida entre 2 hojas en blanco. Con letra temblorosa, decía: la broma era solo para asustar, pero algo se ofendió. No era su territorio, era su juego. No hay regreso. Debajo, solo había un dibujo. Un círculo con 4 líneas que salían en cruz, como los puntos cardinales. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo símbolo tallado en una de las piedras cerca de la cabaña. Lo había ignorado entonces, pensando que era alguna marca de excursionistas anteriores. Ahora me parece otra cosa, como una advertencia que no supe leer. 5 años después, todavía no hay cuerpo, todavía no hay respuestas. Lo único que quedó fue una leyenda muda entre quienes trabajamos ahí. Ya no se hace campamento en esa zona específica. El terreno fue vendido a una empresa que construyó cabañas de lujo para turistas. Pero la brecha vieja, la que sube al paso de las piedras, está cerrada con piedras y un letrero de prohibido el paso. Oficialmente, por riesgo de derrumbe. Extraoficialmente, nadie sube ahí. Hace poco, uno de los nuevos guías que trabaja en esa zona me contó que una familia se extravió brevemente cerca del Bosque Alto. Los encontraron 1 hora después, sanos y salvos, pero dijeron que mientras caminaban, vieron a un muchacho solo, vestido con ropa negra, que les dijo: «No sigan por ahí, no es para ustedes». Cuando lo buscaron, no encontraron a nadie. Me mostraron un boceto que la hija mayor dibujó. No era exacto, claro, pero la cara, el peinado, la complexión, era Fernando, o alguien que se le parecía demasiado. No me atrevo a asegurar nada, no tengo pruebas ni certezas, solo historias sueltas, pedazos. Pero si algo aprendí, es esto: las montañas no son malas, pero tampoco son nuestras, y hay bromas que abren puertas que nunca debimos tocar. Por eso, cuando alguien me pide que lo lleve a la Sierra de Arteaga, siempre pregunto: ¿para qué? ¿Qué buscas allá arriba? Porque si la respuesta es equivocada, la sierra contesta, y a veces no te deja volver.
Me llamo Esteban Cortés, tengo 38 años y desde hace 13 trabajo como maestro de secundaria en una escuela privada al sur de la Ciudad de México. Doy clases de historia, pero también soy de los que siempre se ofrece como acompañante en actividades fuera del aula, viajes, visitas a museos y sí, también los campamentos. Me gusta ver a los chavos en un ambiente distinto, menos artificial. A veces ahí es donde uno realmente los conoce. Esto que estoy por contar no lo he compartido con nadie más, ni siquiera con mis compañeros del colegio. Pasó hace un par de años, en el campamento anual que organizamos con los de segundo grado. Todo ocurrió en un bosque al poniente de Valle de Bravo, en una zona que se promociona como ecoturística, aunque al llegar ahí me di cuenta de que no estaba tan desarrollada como parecía en las fotos del sitio web. Era un lugar hermoso, eso sí. Pinos altos, el suelo cubierto de hojas secas y una neblina constante que bajaba por las tardes y le daba al lugar un aire misterioso. Nos hospedamos en cabañas rústicas, sin luz eléctrica, con baños secos compartidos y agua que había que sacar de un pozo. No era lujo, pero para los chavos era una experiencia diferente, y eso era lo importante. Éramos 4 maestros, un guía local y 26 estudiantes. 3 noches, 4 días. La primera noche no pasó nada fuera de lo normal, pero en la segunda, todo empezó a torcerse. Yo estaba a cargo del grupo 2B, junto con la maestra Patricia, de ciencias. Esa noche, después de la fogata, hicimos la clásica dinámica de contar historias alrededor del fuego. Nada de terror, solo anécdotas tontas, bromas. Los chicos estaban relajados. A eso de las 11, los llevamos de vuelta a sus cabañas. Nosotros, los maestros, teníamos una propia un poco más alejada, junto a la de los guías. A la 1 de la mañana me despertó un ruido. Pensé que era un zorro o un mapache, porque ahí suelen andar esos animales. Me asomé por la ventana con mi linterna, y lo que vi me dejó inmóvil por un instante. No era un animal, era una figura. Estaba entre los árboles, a unos 30 metros, justo en el límite donde empieza la zona más densa del bosque. No se movía, no llevaba lámpara, era alto, delgado, y aunque no podía ver su rostro, tenía la certeza de que estaba mirando directo hacia la cabaña. Me quedé viendo un rato, esperando que hiciera algo. No lo hizo, solo se quedó ahí. Eventualmente cerré la cortina, inquieto, y me regresé a la cama, aunque no dormí el resto de la noche. Al día siguiente, le pregunté al guía si había personal de seguridad o algún otro grupo acampando cerca. Me dijo que no, que éramos los únicos en varios kilómetros a la redonda, que todo estaba reservado para nosotros. No dije nada más. Pensé que quizá fue un tipo del pueblo que andaba por ahí, curioseando, aunque no me gustó que estuviera tan cerca. La tercera noche fue distinta. El ambiente entre los alumnos cambió. Algunos estaban inquietos. Decían que habían escuchado pasos fuera de sus cabañas durante la madrugada. Uno incluso dijo haber visto una sombra pasar corriendo entre los árboles. Patricia lo atribuyó a su imaginación. Yo no estaba tan seguro. Esa noche, decidimos apagar todo más temprano. A las 10 ya estaban todos en sus camas. A las 11, salí a dar una vuelta por el perímetro con mi linterna, como precaución. Fui hasta donde la cabaña más alejada, donde dormían los chicos de segundo C. Nada raro. Pero al regresar, la linterna se apagó de repente. Pensé que se habían agotado las pilas. Me detuve. El bosque sin luz era total. No hay palabras para ese tipo de oscuridad. Empecé a caminar lento, tanteando el suelo con los pies. Entonces lo escuché. No era un animal. Un chasquido seco, como ramas pisadas. Muy cerca.
Me quedé quieto. A unos metros, distinguí una figura entre los árboles. Era la misma de la noche anterior. Alta, firme, como esperando. Lo más extraño es que no tenía linterna, ni luz, y sin embargo parecía saber exactamente dónde estaba. No se movía, pero me daba la impresión de que respiraba. O tal vez era mi imaginación. Di un paso atrás, luego otro. Empecé a retroceder en silencio. En algún momento, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Cuando levanté la cabeza, ya no estaba ahí. Corrí de regreso a la cabaña de los maestros, sin linterna, con la respiración agitada. Patricia ya estaba dormida. No le conté nada. La mañana siguiente, 2 chicos dijeron que alguien había tocado la puerta de su cabaña durante la noche. Golpes suaves, apenas audibles. No se atrevieron a salir, yo sí lo hice. Fui hasta su cabaña con el guía. Revisamos huellas. No había marcas claras, pero se notaban zonas donde la hojarasca estaba removida. El guía, que hasta ese momento se había mostrado muy relajado, se puso serio. Me llevó aparte. Aquí cerca hay veredas que usan los taladores ilegales. A veces bajan del cerro por la noche. Mejor no diga nada a los chavos. No quiero que se asusten. Le pregunté si debíamos llamar a alguien. ¿A quién? Meesen, dijo. Aquí nadie sube, y menos en domingo. Mejor terminen hoy su actividad y mañana se van temprano. Decidí hacerle caso. La última noche fue la peor. Después de cenar, hicimos una actividad de despedida. Todos compartieron lo que habían aprendido del viaje, cosas positivas. Pero varios mencionaron que se sentían incómodos por algo raro que había en el ambiente. Una chica dijo, sin que nadie la preparara, que sentía que los estaban viendo desde el bosque. El guía trató de tranquilizarla con una historia local sobre los espíritus del monte, como algo tradicional, sin intención de espantar, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, nadie durmió bien. A eso de las 3 de la madrugada, escuché gritos. Salí corriendo. 3 alumnos de la cabaña de segundo C estaban fuera, nerviosos, diciendo que alguien había estado mirando por la ventana. Uno incluso aseguraba haber visto un rostro, una silueta muy cercana, con la cabeza ladeada. Fuimos a revisar otra vez. Nada, pero las ramas junto a la ventana estaban rotas, como si alguien se hubiera apoyado ahí. Entonces, desde el interior del bosque, todos escuchamos algo. No un animal. Una voz. Muy baja. Lejana. Como si alguien estuviera hablando solo. No entendíamos lo que decía, pero la voz estaba ahí, a lo lejos. Luego se fue apagando, y quedó el silencio más absoluto que he sentido en mi vida. El guía, esta vez, ya no se mostró tan sereno. Se le notaba pálido. Dijo que era hora de regresar a las cabañas, que cerráramos bien y que no saliéramos por nada. Mañana salimos al amanecer, dijo con voz baja. Mejor que esto termine ya. Y así fue. A las 6 de la mañana, sin desayunar, subimos a los camiones. Los chavos no preguntaron mucho. Se notaban cansados, tensos. Algunos dormían, otros miraban por la ventana como si esperaran ver a alguien más allá de los árboles. Yo iba sentado con Patricia. Le conté todo por fin. No me dijo nada durante varios minutos. Luego solo murmuró. Yo también lo vi. La segunda noche. Pensé que era mi imaginación. No sé qué fue lo que nos vigiló, ni por qué no hizo más que eso. Algunos días me convenzo de que fue un talador ilegal, otros que fue un loco viviendo entre los árboles. Pero dentro de mí hay una voz que dice que no era eso. No del todo. Nunca más regresamos a ese campamento. Ni el colegio ni el guía lo mencionaron después. Fue como si todos hubiéramos acordado, sin decirlo, no hablar de eso. Pero yo lo recuerdo. Y cada vez que paso cerca de Valle de Bravo,
Me detengo un momento y miro hacia los árboles, y siento lo mismo que sentí esa noche, que hay algo allá adentro, algo que no es parte de los árboles ni de los animales, algo que simplemente nos observa, en silencio, sin moverse, esperando. Me llamo Alejandro Luján. Soy diseñador industrial y llevo más de 10 años trabajando en una agencia de productos ecológicos en la Ciudad de México. Siempre he sido aficionado al excursionismo. Caminar, acampar, pescar, esas cosas que te hacen sentir que todavía estás hecho de algo más que cafés de oficina y correos sin leer. Hace un par de años, me inscribí a un retiro de supervivencia en la selva de Campeche. No un paseo dominguero, no un tour para turistas. Era un programa serio de 8 días en la zona limítrofe con la reserva de Calakmul, organizado por una empresa que se hacía llamar Verde Extremo. Lo vi en un foro de montañismo, donde varios hablaban muy bien de ellos, y el costo no era barato, lo que a mí me parecía señal de profesionalismo. La idea era simular una situación de extravío en la selva, sin celulares, sin GPS, sin ayuda externa. Solo los conocimientos que te darían ahí, la guía de los instructores y el grupo. Se trataba de empujar tus límites, decían. Aprender a depender de ti mismo. No me imaginé que lo que iban a probar no era mi resistencia física, sino mi percepción de la realidad. Éramos 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres, de distintas edades y estados. Yo era de los más jóvenes. Nos recogieron en una van desde Campeche capital y nos llevaron durante 6 horas hasta un punto sin nombre, en una brecha después de Expujil. No había señal ni caminos transitables. Ahí nos esperaban 3 instructores, Mauricio, el líder, Carla y otro que apenas hablaba y se hacía llamar el oso. La primera impresión fue buena. Nos explicaron las reglas, las dinámicas, y que el contacto con el exterior estaría completamente cortado por nuestra seguridad y para crear una inmersión total. Si alguien se lesionaba, usarían una frecuencia de radio de emergencia. Nada más. Armamos campamento cerca de una zona con una ceiba gigante. La selva era espesa, húmeda y viva. Todo crujía, se arrastraba, chillaba. Pero la atmósfera era de entusiasmo. Todos hablaban, compartían sus razones para estar ahí. Había una maestra jubilada de Tlaxcala, una pareja de Monterrey, un médico militar de reserva, y hasta una chica que había viajado desde Costa Rica solo para esto. Los primeros días fueron duros pero normales. Caminatas de 6 a 8 horas, racionamiento de agua, aprender a filtrar líquidos de bromelias, hacer fuego por fricción, construir refugios con hojas de palma. El oso nos enseñó cómo identificar plantas comestibles. Carla era más cercana, siempre haciendo bromas, y Mauricio tenía ese estilo de liderazgo firme, casi militar, pero motivador. En las noches dormíamos en hamacas o sobre hojas. Los ruidos eran constantes, monos aulladores, insectos gigantes, algún que otro jaguar que pasaba en la distancia, aunque decían que no se acercaban a los humanos. Pero al cuarto día, algo cambió. Esa noche, Mauricio interrumpió la cena, un caldo ralo hecho con raíces y hongos, y nos dijo que a partir de ese momento, el ejercicio sería más real. Que estaríamos divididos en 3 grupos, sin guía, con coordenadas básicas marcadas en un mapa que parecía dibujado a mano. Que teníamos que llegar al punto de reunión final en 3 días, sin ayuda. Nos molestó no saberlo de antemano, pero lo aceptamos. Era parte del trato. Queríamos aprender. Nos dividieron sin preguntarnos preferencias. Me tocó con Marta, una bibliotecaria de Sonora, y con Ulises,
un ingeniero de sistemas de Veracruz. A Carla ya no la vimos más. Dijeron que se adelantó al punto de llegada. Lo raro fue que el oso tampoco apareció. Nos entregaron un mapa, una brújula, un par de raciones secas y nos desearon suerte. Mauricio dijo: «Esto es un ejercicio de mente. La selva responde más a quien la escucha que a quien la domina». No entendimos bien qué quería decir. Pero esa noche nos fuimos a dormir con una incomodidad nueva. No por el frío, sino por la idea de que estábamos siendo observados. El quinto día fue una marcha dura. El sol no salía del todo, y la humedad te deshacía los pies. Caminamos en silencio casi toda la jornada, cada quien consumido en su propio esfuerzo. Pero poco antes del anochecer, escuchamos lo que parecían pasos cerca de nosotros. Nos escondimos detrás de unas piedras. Desde ahí, vi una figura caminando entre los árboles. Era Mauricio, solo que tenía el rostro cubierto con una pintura negra, como camuflaje, y no llevaba mochila. No nos saludó. Pasó como si no nos hubiera visto. ¿Nos está siguiendo?, preguntó Ulises. «¿Y por qué no dijo nada?», añadió Marta. No dijimos nada más. Esa noche no encendimos fuego. Dormimos por turnos. Empezábamos a entender que las reglas habían cambiado, pero no sabíamos cómo. El sexto día, los murmullos comenzaron. No entre nosotros, en la selva. No eran animales, eran susurros humanos, frases inconexas. Al principio creí que era mi mente cansada, pero Marta los escuchó también. Nos detuvimos varias veces, creyendo que alguien nos hablaba, pero no había nadie. A media tarde encontramos el grupo de la PI. Pareja de Monterrey. Solo a ella. Se llamaba Gina. Estaba sola, con el rostro arañado y deshidratada. Decía que su esposo se había adelantado buscando agua y que nunca volvió. Quisimos ayudarla a caminar, pero apenas podía mantenerse en pie. Construimos un refugio improvisado y decidimos descansar. Esa noche, oímos a alguien corriendo entre los árboles. Gritaba como si lo estuvieran persiguiendo. Me levanté y vi una figura pasar a pocos metros, desnuda, cubierta de barro. Era Mauricio. O eso parecía. Pero cuando lo seguimos un par de metros, se perdió entre la espesura. «¿Qué carajos es esto?», dijo Ulises. «Esto no es un retiro. Esto es una prueba psicológica». No había dudas, pero tampoco sabíamos hasta qué punto era seguro, ni si ya estábamos en peligro real. Al amanecer, Gina ya no estaba. Sus cosas seguían ahí. No escuchamos nada en la noche. Nadie se fue. Simplemente desapareció. Empezamos a discutir. Ulises quería regresar al punto de inicio. Yo insistía en llegar al punto de encuentro. Marta ya no hablaba. Caminamos en direcciones distintas por un tiempo, gritando para ver si había alguna señal, pero lo único que encontramos fue una marca en un árbol. Una espiral tallada a cuchillo. Era idéntica a la que habíamos visto pintada en un cuaderno de Carla en los primeros días. Esa noche, mientras tratábamos de orientarnos con el mapa, vimos una luz. Era una fogata. Nos acercamos con cuidado. Ahí estaban otros dos del grupo original, Raúl y la maestra jubilada, pero no estaban acampando. Estaban parados en círculo, rodeando una especie de altar de piedra con frutas podridas y una rama ensangrentada. No reaccionaron al vernos, ni hablaron. Solo se quedaron mirándonos. Nos fuimos sin decir nada. No corrimos, pero casi. Fue en ese momento que entendí que lo que estaban haciendo no era un retiro. Era una simulación de colapso mental. Querían ver quién se quebraba, quién dudaba de su realidad. Y lo peor, ya no sabíamos quién seguía jugando y quién ya estaba del otro lado. Al día siguiente, al fin encontramos un viejo camino. Lo seguimos hasta un claro, donde había una camioneta estacionada. Carla estaba sentada en el toldo, comiendo fruta. Lo lograron.
dijo como si nada. Bienvenidos de vuelta. Nos rehusamos a subir. Exigimos respuestas. Ella solo dijo: este programa es experimental. Solo quienes lo completan entienden su valor. En el asiento trasero estaba Mauricio, limpio, sin pintura en el rostro. Saludó con una sonrisa. ¿Y los demás?, pregunté. Algunos decidieron abandonar, otros siguen en proceso. Nunca nos explicó nada más. Nos llevaron de regreso a Campeche. Nos dieron un certificado y un contrato de confidencialidad. Nunca firmé. Me fui del estado al día siguiente. Hoy, a 2 años de eso, aún tengo sueños donde camino solo entre ramas húmedas, buscando una voz que no termina de hablar. Nunca supe qué pasó con Gina ni con el esposo. Nunca supe si la espiral era parte del montaje o si se trataba de algo más antiguo, algo que ellos mismos no entendían. Lo que sí sé es que Verde Extremo nunca volvió a ofrecer ese retiro. Su página desapareció meses después. Y aunque he vuelto a caminar por montañas, por bosques, por ríos, jamás he vuelto a entrar a una selva, porque en esas noches sin luna aprendí algo que nunca estuvo en el folleto. Cuando te metes en lo profundo, no estás solo, estás contigo. Y contigo puede ser más peligroso que con cualquier bestia.